Hola, buenas tardes. Buenas tardes aquí en México y buenas noches allá en Europa. ¿Cómo estás, Camilo? Qué ¿Qué gusto tal, tenerte de Héctor? nuevo. Sí, ¿verdad? ¿No? Qué bueno volver a verte. Hace ya una semana que estaba por aquí desaparecido, pero qué bueno volver. Sí, es culpa del trabajo, pero bueno, esperemos retomar esto pronto. Bueno, retomarlo con más frecuencia. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, muy bien. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema, de unos temas que Camilo ha estado tuiteando, que me gustan bastante, los temas que ha estado platicando. La otra vez hizo un hilo, no sé si vamos a empezar con ese o vamos a empezar con ¿Mm? los LLMs, pero dos cosas que traemos pendiente con Camilo son su investigación o su doctorado ¿Mm? más bien, que es la metaheurística, que ¿Mm? también está relacionado con los LLMs, ¿no? Porque recientemente has estado usando LLMs ¿Mm? para hacer metaheurísticas. Y lo otro es lenguajes de programación y LLMs y usar a los LLMs como ejecutores, ¿no? Como ¿Mm? ejecutores y como diseñadores. No sé por cuál quieres empezar, Camilo. Dale. Sí, bueno, podría empezar por ambos, porque estoy metido en ambos temas. Em, sí, bueno, mi doctorado está, es sobre metaheurística. Las metaheurísticas son como un tipo de algoritmo que se llama algoritmo de aproximación. Es decir, que no son algoritmos deterministas, en el sentido que si tú le das los mismos argumentos y lo ejecutas sobre una instancia, que puede ser un grafo, por ejemplo, no te asegura que te va a dar siempre la misma respuesta, ¿no? Hay un comportamiento estocástico interno, ¿no? Es decir, hay un comportamiento pseudo-aleatorio, hay operadores pseudo-aleatorios internamente, ¿no? Entonces, lo que tú haces para medir la robustez de una metaheurística es, mientras la ejecutas contra la misma instancia varias veces, 10, 15, 20 veces, y promedias esos valores, debe darte valores más o menos similares. Eso significa que es mucho más estable, ¿no? La metaheurística. Y las metaheurísticas son algoritmos que están basados, inspirados en distintas cosas de la naturaleza. Por ejemplo, la colonia de hormigas, que es como un algoritmo clásico. El autor, de hecho, de la colonia de hormigas se llama, si no me equivoco, Mario o Dorigo. A ver, lo busco inmediato. Que fue creado a mediados de los 90 y tiene la particularidad de ese algoritmo que, a ver si lo encuentro. Sí, Marco Dorigo, en 1992, y tiene la particularidad porque mi director de tesis, que se llama Christian Blum, fue doctorando de él. Así Mm, que podríamos decir que hay una cierta relación. Él fue el creador del famoso algoritmo de hormiga, ¿no? Entonces mi director de tesis fue alumno de él. Y trabajó también, obviamente, Christian en la colonia de hormiga. Entonces ahora estoy trabajando en metaheurística, pero desde otro punto de vista, en el sentido de intentar combinarlas, intentar mejorar la calidad de las soluciones con otras técnicas. Y entre esas otras técnicas que hay muchísimas, Machine Learning clásico, Deep Learning, y también está ahora los LLM, ¿no? Los Large Language Model. Entonces esa es mi área de investigación, ahí como que estoy tratando de, por así decirlo, abrir un camino de investigación con eso, porque en la actualidad ya hay artículos científicos que combinan ambas áreas, metaheurística y LLM, pero las combinan en el sentido de que usan los LLM como diseñadores automáticos de algoritmos, es decir, te generan algoritmos metaheurísticos, ¿no? Entonces te van generando como funciones, la van combinando y van ejecutando, ¿no? Pero yo no la uso en ese sentido. El paper que publicamos hace un mes atrás no lo ocupamos en ese sentido, sino que la integración que hacemos es ocupar los LLM como asistentes, es decir, le pasamos un grafo gigante de prueba de donde vamos a ejecutar la metaheurística y le pedimos que busque información relevante en ese grafo y esa información se traduce en parámetros para inyectarlo dentro de la metaheurística. Es decir, nos usa como un enfocamos en el buscador. problema más que en la implementación como tal del algoritmo, ¿no? Es decir, Mm. ya tenemos un algoritmo hecho, ya lo tenemos hecho, solamente le añadimos información extra para guiar y para sesgar de manera positiva a la metaheurística. Es decir, ocupamos los LLM como asistente, ¿no? Sí, sí, o sea, como buscadores para meterles como parámetros a las metodológicas que ustedes ya Mm. tienen. Exactamente, y ese fue uno de los trabajos que al final trabaja de manera offline, es decir, no funciona en tiempo de ejecución, simplemente le paso parámetros y esos parámetros son constantes y demostramos que la metaheurística más LLM es mejor que la metaheurística por sí sola, comparándola contra la misma instancia. Ese fue un trabajo. Y lo que estoy trabajando ahora, y ahí viene la conexión con los BNF y los lenguajes de programación, es que
ahora lo que queremos hacer es meter los LLM dentro de la metaheurística, pero de forma online, es decir, un runtime. Cuando se esté ejecutando la metaheurística, consultar al LLM a través de distintos agentes, ¿no? Un agente que te dice que no son buenos, otro agente que te dice que no son tan buenos, hay que quitarlo. Entonces te va así como mejorando la solución en tiempo de ejecución y hace lo que es el gran problema de la optimización computacional, es el equilibrio entre exploración y explotación, ¿no? Es decir, es como hasta qué punto yo puedo explorar un espacio de búsqueda, me voy moviendo por un espacio de búsqueda más lejano, y otro es enfocarme en un solo lugar, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido el sueño de los algoritmos de optimización, sean cual sean lo que estemos trabajando, es equilibrar esos dos ámbitos, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo los LLM es tratar de hacer eso, ¿no? Tratar de tener gente que vayan viendo los resultados, cómo se van ejecutando y que nos den respuesta. Ahora viene la parte sí de los lenguajes. Esa forma de comunicarse entre sí mismos, entre los agentes, se puede hacer a través del lenguaje, ¿no? O sea, podemos ocupar el mismo LLM pasándole un lenguaje como tal. O sea, mejor que ocupar un lenguaje natural, o sea, darle instrucciones en lenguaje natural, podemos diseñar un lenguaje. Y de hecho voy a compartir pantalla. Voy a compartir esto. Puedo compartir aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí. sí, dale. Presentar, compartir. Una pestaña simplemente a modo de prueba. Ventana. Vivaldi. Chat. Aquí. Vale. Dime si se ve. Vale, ¿se ve? Se ve, pero se ve Ok. demasiado como largo. Si lo puedes hacer más cuadrado, tú Mm. Ahí se ve. un Se poquito ve más. mejor. A ver. Ahí. Sí, creo que ahí se ve bien. Ahora sí. Un poco Ujú. más. Sí, Vale. Vale, entonces aquí lo que estoy ocupando es el chatbot Arena, que es una típica herramienta para probar distintos modelos de manera gratuita. Es decir, te da ciertos límites, pero al menos te sirve como para hacer prototipos. Y tienes todos los modelos, hasta incluso los mejores, ¿no? Que es, actualmente es el Claude 3, Sonnet 3.5, ¿no? Que es como el mejor actualmente. Y Gemini, GPT-4, OTNI, etcétera. Entonces lo que hice acá, como estoy diseñando un lenguaje para comunicar los agentes, ocupé el mismo LLM para que me ayude a hacer el lenguaje, ¿no? Entonces yo defino la gramática, el BNF, que significa Backus Node Form, que es una típica gramática, un lenguaje formal para definir un lenguaje. Esto lo vimos en el Bootcamp de Ciencia de la Computación y de hecho, curiosamente, hoy está comenzando un hackathon en código facilito sobre eso, donde se va a explicar eso, ¿no? O sea, el tema de diseñar un lenguaje. Y la primera parte de diseñar un lenguaje es diseñar la gramática. Entonces, con el diseño de la gramática, yo la diseñé por fuera, que es esto, ¿no? Que aquí están los terminales, no terminales, aquí no se ve muy bien quizás, pero es un lenguaje que definí. Y después le pregunto al LLM, dame ejemplos de programas, ¿no? Dame ejemplos de programas que sean válidos en ese lenguaje. Entonces aquí me los da, ¿no? Y esto es exactamente lo que yo quiero, ¿no? Entonces este tipo de lenguaje que diseñé, que es un lenguaje basado en paréntesis, inspirado en Lisp, me dice que genere un plan, que es una de las ideas de los agentes, ¿no? Que me genere un plan, que me genere un objetivo, y ahí yo sí puedo colocar una instrucción en lenguaje natural, que me dé la información del grafo, que es algo que me importa mucho, los atributos. Aquí el LM me inventó atributos de colores, a mí los colores no me interesan, pero bueno, ahí puedes ir cualquier atributo, puede ir el peso, podría ir la métrica de centralidad, la betweenness, el degree, etcétera. Y después yo le puedo pasar algunas ciertas restricciones y una instrucción, por ejemplo. En otros programas que tengo por aquí, por ejemplo, a ver si es, hay uno de plan, creo que debe haber otros programas donde tú le puedes decir realmente qué es lo que vas a hacer. Conseguir usar el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces la idea de tener este lenguaje es que al final yo puedo generar nuevos programas y pedirle al LM que me lo valide si están correctamente. O sea, si sigue las reglas de la gramática, lo cual es genial porque al final incluso tú podrías hacer el trabajo inverso, definir el lenguaje, o sea, varios programas de ejemplo y que te genere el BNF. Aquí yo lo hice al revés, hice el BNF y me generó un programa, pero podría hacerlo a la inversa, ¿no? Entonces eso es interesante porque te ahorra mucho tiempo en diseñar el lenguaje como tal, ¿no? Así que si alguien está viendo el hackathon, probablemente esto le va a hacer que ahorre mucho tiempo, ¿no? Si puede empezar a hacer un tutorial de su lenguaje y después hacer la gramática automáticamente la lee por él, ¿no?
Pero bueno, la idea es que tú puedes ocupar el LLM para generar lenguaje y hacer análisis, incluso sintáctico y semántico sobre el mismo lenguaje, ¿no? Entonces eso es interesante porque te ahorra mucho tiempo, ¿no? Que estas cosas sin el LLM lo tendrías que hacer de manera Manual, ¿no? manual, ¿no? Manual, exactamente, ¿no? Bastante Entonces tedioso, ¿no? alguien podría acá, por ejemplo, en el hackathon, que están trabajando los chicos en el código facilito, tienen que crear un intérprete, ¿no? Y para crear un intérprete tú tienes que tener obligatoriamente un BNF porque todos los frameworks para manejar intérpretes requieren un BNF para hacer este tipo de cosas. Entonces tú podrías partir con un tutorial del lenguaje, directamente pensar, imaginarte tu lenguaje y empezar a escribirlo. Varios ejemplos, 1, 2, 3, 5, hasta 10, y después decirle al LLM que infiera cuál es el BNF en formato de Lark, por ejemplo. Lark es un framework para diseñar, para parser, para generación de parser automático en Python, y ya, ¿no? Entonces ya te ahorraría mucho este tema de la gramática que muchas veces no es trivial, ¿no? No es Oye, algo tan simple. y podría ser al revés, lo has intentado al revés, escribir como un programa en un lenguaje que tú te imagines y que te genere el BNF. Sí, exactamente, eso es lo que decía, ¿no? Al final era que tú puedes tener varios ejemplos de un programa, Ok. 1, 2, 3, 10, y que te genere el BNF, ¿no? Ah, ok, La ok. gramática, exactamente. En Lo vez puedes de hacer escoger el BNF directamente. Ajá. No, claro, exactamente, eso era lo que me refería, ¿no? O sea, tú puedes tener varios programas o imaginarte hacer un tutorial, por ejemplo, de tu lenguaje y que él te genere el BNF y le puedes decir, bueno, genérame el BNF en formato Lark, el que es el Ah, ya te framework de entendí. Python, ¿no? Te había Entonces, entendido al revés, que tú haces el BNF sí. que te dijera el tutorial el No, LLM. bueno, yo en este caso lo hice así, o sea, primero hice el Ah, BNF, pero lo puedo hacer a la inversa, ¿no? Puedo haber hecho a la inversa también. Ahora, oye, el ¿qué tal? problema de hacerlo a la inversa, con esto Ajá. termino, el problema de hacerlo a la inversa es que tienes que tener varios ejemplos con casos, con programas muy diferentes. ¿Para qué? Para que el LM no se ceje, porque si no te puede hacer la gramática incorrecta, ¿no? Entonces, Ajá, muy incorrecta programas muy diferentes. o muy, muy limitada, ¿no? Muy limitada Muy si no limitada, no tiene exactamente. todos O los casos de sea, todas las cosas. Ujú. poco flexible. Por ejemplo, si colocas aquí la gramática este nodo con solamente un atributo, o sea, que acepte solamente uno, si tiene muchos ejemplos de programas donde hay solamente un atributo, va a pensar que solamente hay un atributo, ¿no? Acá, en esta eh, expresión, ¿no? Pero si tú colocas uno que tenga tres, otro que tenga dos, otro que tenga cero, otro que tenga uno, ya automáticamente va a detectar que, o sea, tiene que aceptar n, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Está muy Entonces, interesante. eso está interesante, ¿no? O sea, empezar a ocupar el LLM como una especie de validador, como una suerte de generador que hasta acelera el trabajo de diseño de lenguaje, está bastante interesante, ¿no? Sí, oye, ¿lo has probado para ejecutar el programa? Sí, tienes que hacerlo, pero tienes que darle varios ejemplos. Tienes que darle un programa y input, output, input, output, input, output, y varios de esos input, output, y después ya le pasas uno nuevo, ¿no? Y te Sí. lo infiere bastante bien, o sea, por eso no sé si has visto que hay algunas personas que están trabajando en lo que se llama computadores basado en LLM, ¿no? Es una idea A ver, muy un poco, prevalente ahorita, ¿no? Ajá. es como una idea, algo así, ¿no? Al final es como crear un lenguaje en sí mismo que todo se esté construyendo sobre el LLM, que el mismo LLM sea el ejecutor, ¿no? O sea, que sea el diseñador del lenguaje y que y a su vez lo ejecute, ¿no? Entonces, las ideas que se pueden hacer a través del LLM son enormes, ¿no? Eso está realmente genial. Sí, sí, sí. Eric Meyer está haciendo algo así, ¿no? No sé si has Mm. escuchado de él, con su lenguaje universalis, pero Sí, también, sí, no sé creo si que a él me refería, sí, sí. Que vi algo de Carpati, Universal, sí, ujú. Carpati también está haciendo, bueno, la otra vez exactamente, publicó una sí, imagen, ¿no? André Carpati. sí. Sí, 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 a ver, déjame ver si encuentro ¿cómo se llama? Déjame ver si encuentro la imagen de esto que estás diciendo, ¿no? No sé si quieres explicar un poquito más de a qué te refieres con el computador basado en un AI. Bueno, básicamente la idea es que el computador es básicamente el LLM más bien es el CPU, ¿no? Y ya le das capacidades extra con diferentes tipos de programas, como Ujú, la entrada y salida, que es la memoria, por ejemplo, bueno, la memoria es tu disco duro y otras cosas, ujú, ¿no? ujú. Mira, aquí preguntan Eh, y le dijiste algo. sí, bueno, en ese caso lo que se puede hacer es, por eso yo igual partí primero con el BNF, asegurándome que la gramática esté correcta, porque para evitar ese tipo de problemas. Pero tú podrías hacer, por ejemplo, crear un BNF
y colocarlo a prueba contra muchos programas, ¿no? O sea, es tener como pedir al mismo LLM que te genere múltiples programas múltiples programas y te diga si está correctamente cada uno de ellos, ¿no? O sea, es como una especie de test. Y si está incorrecto uno de ellos, dile de nuevo, mira, ahora con todo este ejemplo, genérame de nuevo el BNF que, vale, que pase todos estos tests, ¿no? O sea, hacerlo como un ciclo, ¿no? Hacer varios pasos de input, output, ¿no? Hasta llegar al BNF que pasa todos los tests. De hecho, uno de los ejemplos que pusimos en el bootcamp de LLM, que participé hace poco dando una clase, fue eso, hacer un multiagente donde teníamos un dev, un desarrollador, un agente desarrollador, un agente tester y un agente ejecutor. Lo que hacía era muy simple, era el dev, tú le dabas una instrucción en lenguaje natural, en español, y le pedías que te genere un código. Por ejemplo, dame una función de Fibonacci. El agente lo recibía, te generaba un código en Python de la función de Fibonacci. Se lo pasaba al tester. El tester le decía, vale, quiero que genere pruebas unitarias de esta función, con muchos casos de prueba. Ok, el tester me generaba código de prueba. Y al final el ejecutor ejecutaba todo, las pruebas y el código. Y si fallaba uno de los tests, de los 10, por ejemplo, fallaba uno, volvía al dev. Le decía, mira, este código que me diste con este error no funciona. Así que genérame de nuevo una función de Fibonacci. Y así empezaba un ciclo, ¿no? De retroalimentación. Y esa misma idea se puede hacer con esto, ¿no? Sí, sí es buena idea. Sí, aunque a mí sí me gusta inicialmente la idea de empezar tú con el BNF, asegurarte que la parte fundamental está bien, pero también creo que con este ciclo de retroalimentación puedes darte cuenta de que está correcto o no, ¿no? Claro, Sí, uno ahí lo que tienes que pensar es que tú puedes generar con el LLM no tan solo el BNF, sino que muchos programas de ejemplo, ¿no? Le puedes pedir que te haga un programa más difícil, otro más simple y así, puedes ocuparlo como validador y también como generador, ¿no? Eso es interesante. sí, sí, muy bien. A ver, estoy buscando la imagen que decíamos, pero no la encuentro. Te digo, la de Carpati no la encuentro y la de Meyer tampoco. Pero bueno, déjenme buscar. Y sí, creo que es una aplicación muy, muy interesante de los LLMs. Sí, y claro, nosotros lo que estamos haciendo ahora en la investigación es eso, ¿no? Tratar de, estos algoritmos metaheurísticos, ¿no? Muchas veces quedan atrapados en óptimos locales, ¿no? Que es una jerga de optimización. Óptimo local significa que hay un punto donde la función ya no es capaz de avanzar, no encuentra los valores adecuados, porque al final es un problema combinatorio muy grande, entonces no puede seguir avanzando, ¿no? Entonces la idea ahí es pasar información al LLM, o sea, decirle, mira, tengo todos estos nodos, no están atrapados en un óptimo local, son 20, 30, 100 nodos, ¿no? ¿Cuál debería yo eliminar para poder escapar del óptimo local y seguir avanzando la función, ¿no? Eso actualmente, la metaheurística funciona a través de heurística, o sea, simplemente alguna heurística, un comportamiento aleatorio que te dice cuál podrías quitar o no. A veces funciona y a veces no. Pero si tú le das buena información al LLM, él podría inferir por ti, ¿no? Y es interesante porque al final la metaheurística no tiene el problema de otros sistemas que la metaheurística en sí misma, como tiene un comportamiento estocástico, es tolerante a datos erróneos. Es decir, aunque el LLM se equivoque algunas veces, para él le da igual, ¿no? Porque al final estamos trabajando en un entorno estocástico, ¿no? Así que en ese sentido es genial, ¿no? Como que se retroalimentan dos sistemas que son estocásticos, ¿no? Uno más basado en heurística, otro basado más en probabilidades, que serían los LLM. Así que ese es como un trabajo de investigación, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es interesante, ocupar los LLM como gestores de búsqueda de información interesante en la instancia de un problema, ¿no? sí, 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 es una muy buena aplicación. Yo te digo, yo siento, pero esta es mi percepción, que los LLMs en general se llevan mejor con lenguajes formales que con lenguajes informales como el humano, ¿no? O sea, creo que Mm. son muy, muy buenos cuando le das una estructura o cuando les das estructuras que seguir o que descubrir, son muy buenos. Porque, y bueno, y esto que tú estás diciendo de usarlos usarlos como buscadores es buena idea, pero se me hace todavía mejor idea usarlos para generar y Mm. procesar lenguajes formales, o sea, con Mm. lo que logras con los BNFs. Mm. No sé si tu experiencia también es eso, o sea, siento que cuando les das estructuras funcionan mucho mejor. O sea, por eso funciona la parte de darles ejemplos y que de los que puedan inferir y cosas similares, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí, generalmente cuando le das una estructura más formal tiende a dar mejores resultados, ¿no? Entonces, eh, ujú, siempre hay que ser con lo más explícito posible, ¿no? Al final, si no,
Si el LLM entiende que tú, o trata, o interpreta que tú le estás dando algo que una instrucción le está dando, tiene múltiples significados, múltiples caminos, por así decirlo, posible, es complicado, ¿no? Como lo tiende a confundirse, ¿no? Sí. Bueno, aquí está la cuenta de Eric Meyer. Me da risa que este cuate le tira a todos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, para quienes no la conozcan, es como una burla, ¿no? De cuando alguien explica algo de manera muy simplista. O sea, es la burla de aquí Carpati está diciendo que le tomó 94 líneas entrenar una red neuronal, y Eric Meyer está burlando diciendo que el equivalente a eso que está diciendo Carpati es esta imagen, ¿no? Que dibuja 2 círculos y después dibuja el resto del búho, ¿no? Me da mucha risa. Y Meyer le estea a todos, me da mucha risa porque anda de broncudo en Twitter. Yo creo que desde que dejó su trabajo tiene mucho tiempo de andar, bueno, aparte de que seguro programa un montón, de andar echando broncas por todos lados. Pero bueno, lo que me está interesante, pero ya estoy esperando que lo saquen en algún lado, es lo que él quiere lograr con su lenguaje o con su computadora, justamente, con su neural computer le llama, neural computer, quiere lograr esto, ¿no? Dice que antes un end user le pide cosas mediante lenguaje natural a un desarrollador, y que un desarrollador pues justamente transforma eso mediante un lenguaje de programación, ¿no? Y dice que eso va a ser el pasado, que ahora un usuario directamente mediante un lenguaje de razonamiento natural, que yo siento que va a ser exactamente lo mismo que un lenguaje de programación. O sea, mi experiencia ahorita, de hecho vengo de una junta en la que lo platicábamos, mi experiencia con los lenguajes, con los LLMs es casi tienes que hablarles como si fueran lenguajes de programación, porque aunque sí les puedes sacar cosas y les hablas de manera informal, la verdad es que sus resultados son demasiado básicos, digamos, ¿no? Son bastante malos. Para hacer para sacarle buena información a un LLM, tienes que seguir cierta estructura, lo que acabamos de decir ahorita, no tienes que seguir cierta estructura, ser riguroso con lo que le estás pidiendo, darle descripciones, darle ejemplos. Entonces, básicamente estás programando también, ¿no? Para darle buenas instrucciones. Entonces, yo creo que este Natural Reasoning Language, aunque más personas lo van a poder escribir, en realidad va a seguir siendo algo que, si le quieres sacar buenas, o sea, es muy parecido a Python, ¿no? Python lo pueden hacer millones de personas, ¿no? Pero a sacarle buen provecho a Python son muchos menos los que lo pueden hacer, ¿no? Siento que más o menos va a ser lo mismo. Entonces va a haber aquí alguien en medio que va a saber usar muy bien esto. Independientemente si lo logra Meyer o no lo logra él, creo que va a suceder exactamente esto mismo, ¿no? Porque creo que aquí aplica la burla esa de que ahora la inteligencia artificial puede programar por sí misma, pero lo que requiere de ti es que le des instrucciones muy, muy precisas, y entonces un end user no va a aprender a hacer eso porque eso es un trabajo en sí mismo, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la idea ¿cómo se llama? De Meyer, y dice que ahora el papel de los desarrolladores va a ser mucho, mucho más chiquito, ¿no? Probablemente desarrollando adentro del neural computer, o puliendo a lo mejor las peticiones del usuario. Te digo que yo siento que a final de cuentas, si tienes que usar un lenguaje formal, va a ser exactamente lo mismo. Y bueno, aquí en su cuenta podemos ver todo lo que va logrando con su lenguaje, ¿no? Le va dando, de hecho, de manera formal le va dando instrucciones, o le va dando sí, forma a su computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que la ROM, o la memoria de solo lectura, son los pesos. Los pesos se supongo que del LLM. La RAM es el contexto, o más bien la RAM podría ser la ventana de contexto, ¿no? O sea, yo creo que se refiere a la ventana de contexto. El Virtual Memory es el RAG, o sea, es todo lo que tienes en tu base de datos para hacer, para traer información y luego clavársela a los prompts. El ALU, que es Arithmetic Logic, ¿qué es la L? ¿No te acuerdas? Logic, ¿no? Sí, Logic, ¿no? Sí, Logic Unit. La unidad lógica aritmética, sí.
se puede hacer mediante tools, o sea, mediante cosas que no sean estocásticas como los LLMs. El branch predictor es el LLM, justamente el CPU. Los registros son el desarrollo, el environment, o sea, poder escribir en cosas del entorno. Y el control unit es el reasoning engine, ¿no? Que supongo que para Meyer, lo que está haciendo con Universalis es esto, es el reasoning engine, ¿no? Entonces, bueno, y él le llama así, a todas estas operaciones le llama el LLM Mentalist, ¿no? ¿Y ha publicado un artículo sobre eso? Como No, nada más científico, ¿no? escribe en Twitter sobre esto. Te digo, Ah, ya vale. estoy esperando Porque ahí hay un abstract, pero no sé si qué es eso. ¿Qué dice junio 7? El de la ¿este? izquierda, sí. Parece un No, paper, ¿no? son papers, ajá, Virtual Machinations. Ah, es un paper. Pero no sé, ¿lo está trabajando o lo publicó eso? Yo creo que lo está trabajando apenas, ¿no? A Mm, ver, vamos a mm. buscarlo. De hecho, no lo había visto. Pero bueno, y por aquí está su imagen de la... Es esta, Automind se llama como su empresa. Y aquí está, esta es la que estaba buscando, de hecho. Entonces dice que esta es que esto es lo que lo tenemos ahorita, ¿no? Un repositorio de código, Maven Central como ejemplo de algo que es un repositorio de código, 28 millones de desarrolladores, supongo que son los de Java, el programador, el lenguaje de programación, que es lo que habilita tener un código, un conjunto de código que puedes usar, la virtual machine y ya las arquitecturas, ¿no? En las que se ejecuta la virtual machine. Y entonces, pues ya, esta es su idea, ¿no? En vez de escribir código una vez, dices que vas a hacer prompt una vez y lo vas a correr en donde sea, ¿no? Entonces, su reasoning language es Universalis, su neural machine es Automind, y luego se supone que los ejecutores son los LLMs, ¿no? Entonces, es más interesante esto que está haciendo, y creo que construye sobre la idea que estamos diciendo que los LLMs van a ser más buenos, o más bien son mejores comportándose como sobre lenguajes formales, ¿no? Vamos a ver qué logra. Ya estoy esperando su paper. A ver, lo voy a buscar ahora Sí. mismo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te Sí. acuerdas? Bueno, ¿qué opinas, Camilo, de todo esto que está haciendo Sí, este bueno, cuate? en realidad no lo encuentro tan interesante. En realidad yo creo que más interesante es ocupar los LLM sistemas ya actuales, o sea, como tratar de reducir la complejidad de sistemas grandes, ocuparlos como asistentes de alguna manera. Pero la idea de usarlos como computadoras, por ejemplo, no sé hasta qué punto tenga una utilidad más allá de que tú puedas crear cualquier tipo de aplicación ocupando el lenguaje natural. Pero aún así, no sé cómo él reduce la ambigüedad en realidad. Igual vas a tener que escribir un lenguaje formal, lo mismo que tú decías anteriormente, ¿no? O sea, vas a tener que tener un lenguaje formal para evitar la ambigüedad, o sea, para realmente lo que tú estás, el requisito que quieres construir, sea tal cual lo que tú deseas, ¿no? Al final es como ese problema persiste, ¿no? Aunque sea la computadora cuántica o sea un LLM o lo que sea, ese tipo de cosas no sé hasta qué punto. No sé, yo ocuparía de otra manera, o sea, en el sentido de seguir ocupando la computación clásica y meter los LLM ahí, ¿no? O sea, como hay muchísimas cosas interesantes que se podrían hacer, ¿no? Sí, Como a mí, yo lo que siento que está haciendo, justamente es eso, o sea, lo que quiere lograr es esto, es exactamente eso de que puedas escribir cualquier cosa con lenguaje natural, ¿no? No sé, te digo, yo siento que no es tan posible lograrlo justamente porque el lenguaje natural es demasiado ambiguo para Mm, poder hacerlo así y requieres un lenguaje que es lo que está haciendo mm, Universalis, ¿no? Un mm. lenguaje que y va a estar O peor, o sea, sea, si es como los muestran los ejemplos, que sí, tienes que escribir de manera matemática, va a estar peor porque ahora vas a requerir sí. matemáticos en vez de programadores, ¿no? O sea, yo creo que estaría más interesante que alguien propusiera, por ejemplo, eh, tenemos un sistema grande en una empresa, por ejemplo, está escrito en COBOL, y yo tengo un LLM o un sistema híbrido que me promete transformar toda esa línea de código, son 10 millones de líneas, transformarlo a Mojo, por ejemplo, que funcione igual, ¿no? Guau, eso Ujú. sería realmente para mí algo mucho más interesante Como un y mucho más compilador, ¿no? Un útil. compilador. Sí, un compilador, pero me refiero ya como a sistemas muy grandes, ¿no? Que tienen múltiples herramientas, dependencias, combinaciones de lenguaje, bibliotecas, y transformarlo a otro más moderno, ¿no? Y Sí. ocupar el LLM como puente, ¿no? De ese mundo a otro. Y que los dos
funcione exactamente de la misma manera. Eso es un reto técnico, me parece mucho más útil y más interesante, ¿no? Sí, Porque en no, realidad esto es como simplemente irse por la tangente, ¿no? O sea, como, bueno, todos los problemas que existen ahora en la computación clásica, adiós, me voy, me retiro y me creo otra computadora, ¿no? sí, sí. Bueno, no sé, es como investigación está bien, pero no sé, en la práctica no es algo que me genera mucho entusiasmo. A mí sí me llama mucho la atención, o sea, siento que está muy, o sea, que son ideas que sí pueden transformar algo, pero bueno, ya veremos qué le pasa. Pero bueno, pues creo que esto ha estado muy interesante, Camilo, la plática. Mira, aquí está la plática que dio en Kotlin, Liberating the Mm, Linguistic Bytecode of Large Language Models to Emulate a mm, Program. Creo que esta es otra, porque estuvo como dando pláticas en Kotlin Conf mm. en general. Pero bueno, pregunta Nelly Hipster que qué pensará Robert Harper, que es, supongo que el creador de estándar ML sobre todo esto. No sé, ¿tú conoces a Robert Harper? No, solamente sé que ML lo conozco poquito, pero no Ujú. mucho más. Pero bueno, O- ML es como precursor de Haskell, ¿no? Imagino que todo el tema formal, ¿no? No sé si a los tipos lógicos y formales, a menos los que yo hablaba, no le interesan mucho los LLM, hasta por donde yo sé, ¿no? Así que no sé hasta qué sí, punto le genere mucho entusiasmo, ¿no? sí, yo creo que sí, no le genera mucha buena vibra, como dicen por ahí. Estaría bueno que nos vinieras a contar de eso, ni Hipster. Échanos un tweet a ver si te puedes echar si puedes, o cómo te contactamos, si nos puedes venir a contar de eso, estaría buenísimo para ver, para discutirlo. Estaría muy bueno que vinieras a platicar. Pero bueno, muy bien, pues creo que tenemos que dejarle aquí, Camilo, porque me tengo que Vale, ir a seguir sí, trabajando. Pero vale. fue una muy Ahí estamos buena, hablando. sí, fue una muy Sí, buena, corta pero precisa. sí, sí, sí. Fue una muy buena plática sobre esto y ya, yo también estoy trabajando en cosas de LLMs, pero yo en cosas mucho más mundanas para automatización de procesos y cosas así. Entonces ya les contaré lo que logro. Y te digo, yo justamente estoy combinando estas ideas de lenguajes formales encima Mm, de automatizaciones mm. mundanas, en pocas palabras, ¿no? Entonces ya les vendré a contar lo que he Genial. descubierto. Muy bien. Pues Vale. bueno, gracias Camilo y gracias a los que Gracias a ti estuvieron por la por aquí. invitación. Nos vemos Vale, entonces, esperemos que pronto, Camilo. ¿Va? vale. Gracias, Héctor. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Adiós.